Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bueno, mis hermanos, un domingo más en el que el Señor nos permite encontrarnos hoy, ya cerrando este mes de abril. Como el Señor ha sido bueno y nos ha acompañado por estos 4 meses de este año 2023. En este clamor que hemos venido levantando como Iglesia Presbiteriana Cumberland, renuévanos, Señor, a la luz de lo que es la oración del Salmo 85, ese salmista levantando ese clamor al Señor de renuévanos. Y ese clamor hemos venido ampliándolo y hoy continuamos y estaremos retomando Hechos capítulo 2. De manera que está la lectura con la que vamos a iniciar el día de hoy. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Señor, gracias por tu palabra. En este clamor que venimos elevando, Señor, renuévanos, Señor. Hoy entramos, Señor, a tu palabra, en esa contemplación de lo que fue la experiencia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en ese comienzo, Señor, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Permítenos revisar la iglesia, Señor, y mirar de qué manera nosotros debemos ir
adaptando, corrigiendo, reevaluando, reconsiderando nuestro peregrinar para cada día, Señor, ceñirnos a esa pauta que la Escritura nos da. Que hoy sea una oportunidad para alabarte, para glorificarte, Señor, y para entender lo que involucra ese llamado de renuévanos, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Recibe esta expresión de adoración que se manifiesta en estos cantos, oraciones que elevamos a ti, en esa expresión de dependencia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aquí es digno de toda la gloria y de toda la honra. Al Señor y señores, démosle la gloria y el honor. Tributemos alabanza con júbilo. corazón. Gracias, Rey. Poderoso eres tú, Señor. Agradecemos tu presencia en este nuevo día. Y aquí nos gozamos delante de ti, alabándote, adorándote. Vamos con palmas. ¡Ja!
grande, poderoso eres tú, mi Dios, qué fuerte eres tú, fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Así es, Señor, nos gozamos en tu presencia, te adoramos, te exaltamos en este día. Nuestras alabanzas son para ti, vamos con gozo. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Celebra este día que es para el Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de gozarnos en tu presencia. Agradecemos tus bondades en este nuevo día, Señor. Caminamos, Señor, de tu mano porque creemos en ti, que eres todopoderoso. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos de tu presencia, Dios, de tu gran amor sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias porque alabarte es un privilegio. Bendecir tu nombre es el gozo, Rey. Aleluya. Dígale, Señor, te amo con todo mi corazón. Hechos capítulo 2 versículo 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ese es el impacto de la proclamación de la palabra, es el impacto que trae la exposición, la proclamación de las buenas noticias a nuestro alrededor. Es así que estamos llamados nosotros hoy a esa tarea de anunciarle al mundo la buena noticia de que Jesús nos ha nacido y en Él está puesta nuestra esperanza. En un mundo que está conmocionado por tantas situaciones a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y este es el llamado que el Señor nos hace. ¿Y cómo nos unimos a esto? Nos unimos a este llamado del Señor a través de nuestro testimonio. Y también nos unimos a Él cuando proclamamos su palabra, cuando hablamos su palabra. Pero también nos unimos a esta tarea que nos ha encomendado el Señor cuando a través de nuestros diezmos y ofrendas lo reconocemos a Él, lo honramos por su cuidado, lo bendecimos porque Él es el soberano y a Él le pertenece todo, y de esta forma apoyamos el extendimiento del reino de Dios. Apoyamos la proclamación de la palabra económicamente, apoyamos el ministerio de la iglesia. Que
Que esta sea una oportunidad entonces para reconocer al Señor y así apoyar el extendimiento del reino de Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Recuerde también contagiarse de aquello de lo cual todos debemos ser contagiados, y es de la alegría de dar, de poder compartir con las familias necesitadas, como lo va a expresar el texto que venimos leyendo, que compartían el pan. Y parece ser que había un espíritu generoso en medio de ellos y había la libertad y la liberalidad para dar con toda generosidad. Que este sea también el espíritu que impere en la iglesia, entre todos nosotros, esa generosidad para darle a aquel que no tiene de comer y poner un pan en su mesa. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas de honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas. En esto que la Escritura hoy nos traza, Señor, como esa tarea de la proclamación de tu palabra y observar, Señor, cómo en respuesta a esta, los hombres y mujeres se convierten, se vuelven a ti, te reconocen como Señor y Salvador. Nosotros hoy honramos tu nombre, Señor. Esta expresión que manifestamos hoy a través de diezmos y ofrendas es solo una expresión de reconocimiento, de honra, de alabanza a ti, Señor. Recíbela. Y que oramos para que sea debidamente administrada para el extendimiento de tu reino. Que sea debidamente administrada para, Señor, que tu iglesia pueda cumplir la tarea que le has encomendado. Bendice la canasta de amor, aquellos aportes en especie o en dinero, Señor, que dan para ayudar a las familias necesitadas. Que sea ese espíritu generoso, esa liberalidad, Señor, la que impera en tu iglesia, así como en el primer siglo. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Alabarte, Dios, es un placer, Dios, es algo tan hermoso. Entrar a tu presencia y rendir nuestra vida. Adorarte, Señor, es lo máximo. Reconocer que tú estás aquí, Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no puedas ver, estás obrando, aunque no puedas ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, porque así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, solo así eres, así eres tú, así eres tú. Milagroso eres, Señor. Cumples promesas y trae libertad, Señor. Fiel eres tú, Señor. Incomparable, inconfundible eres tú. Señor, seguimos en esta mañana alabando y exaltando tu nombre, reconociendo, Dios, tu grandeza, tu fidelidad para con nosotros, Dios, durante toda la vida, Dios. Padre, gracias por tu cuidado permanente, gracias por tu asistencia constante. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo, que en esta mañana tu palabra, Dios de la gloria, llene de fortaleza, llene de vitalidad nuestras vidas y nos ayude, Dios del cielo, a vivir de tal manera, Dios, que podamos glorificar tu nombre, Señor, edificar la iglesia, Dios del cielo, y dar testimonio de la presencia de un Dios vivo entre nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, mis amados, qué gusto continuar con ustedes en este tiempo. Y seguimos en nuestra serie esas características o esas marcas que caracterizan un verdadero avivamiento. Estamos llegando ya a su fin, al fin de esta serie, de esas marcas que caracterizan un verdadero avivamiento, y estamos en el marco de ese clamor del salmista donde le pide al Señor: renuévanos. Ese es el clamor de la iglesia hoy en día, el clamor de cada creyente por un avivamiento. Y hemos estado hablando de aquello que un avivamiento ha de generar, un verdadero avivamiento ha de ocasionar en la vida del creyente. Y hoy estaremos afirmando y mirando desde la Escritura que el verdadero avivamiento trae unidad en el cuerpo de Cristo y una transformación social. Dentro de todas las características o los rasgos que hemos visto de un avivamiento, no podíamos dejar de hablar de esto, de la unidad del cuerpo de Cristo y de la transformación social como característica propia de un verdadero avivamiento, de esa manifestación de Dios para con su pueblo. Cuando Dios se manifiesta por su gracia, por su soberanía, cuando decide salir al encuentro del creyente, la iglesia es bendecida, la iglesia es atraída, producto de la palabra del Señor, a vivir una vida de adoración, de obediencia, de santidad,
de unidad. Y todo eso que la iglesia vive de manera interna tiene unas implicaciones también hacia afuera. La sociedad es impactada y transformada con el poder de ese avivamiento que se está manifestando en la congregación o en la iglesia en general. Hoy estaremos basándonos en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 41 al 47. También puede estar usted acercándose al libro de Hechos en el capítulo 4, versículo 32, que también tiene mucho que ver con esa manifestación de Dios, esa manifestación del Espíritu Santo para con la iglesia primitiva. Cómo la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, va a formarse, va a organizarse en pleno mover del Espíritu Santo, en un avivamiento. Y Dios se empieza a mover, el Espíritu Santo es derramado sobre cada creyente, llega a cada vida, y esa presencia del Espíritu de Dios ocasiona en la comunidad de creyentes cosas importantes que vamos a estar observando. Y eso que está pasando dentro de la iglesia tiene unas implicaciones afuera. El verdadero avivamiento tiene un impacto tanto interno como externo. Al interior de la iglesia suceden cosas trascendentales. Y esas cosas trascendentales tienen que ver con esa edificación del cuerpo de Cristo. Esas cosas trascendentales tienen que ver con esa adoración continua a Dios. Esas cosas trascendentales tienen que ver, mis amados, con ese cuidado mutuo. Pero esas cosas trascendentales que suceden dentro también se reflejan afuera. La sociedad ha de ser impactada. Un avivamiento no viene solo para entretener a la iglesia, para atraer personas que se entretengan al interior de la congregación. Un avivamiento viene para que la iglesia sea edificada, glorifique a Cristo, pero también la sociedad sea alcanzada, sea transformada, muchos lleguen a los pies de Cristo y nuestra sociedad pueda tener un cambio significativo. El texto de el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, inicia diciéndonos: los que recibieron. En otra versión dice: los que creyeron. Otra versión lo traduce: los que hicieron caso al mensaje de Pedro. Los que creyeron, los que recibieron, los que hicieron caso al mensaje de Pedro, aquel día aceptaron al Señor, fueron bautizados, inmediatamente se involucraron con el quehacer de la congregación. Hubo un mensaje transformador que tuvo que ser creído por estas casi 3,000 personas que el texto nos va a decir que fueron impactadas por la palabra que ese día escucharon. Los que recibieron la palabra. ¿Cuál fue el mensaje que estas personas recibieron? ¿Cuál fue el mensaje? Para eso tenemos que retroceder unos versículos atrás. Cuando Pedro confronta a la multitud que están cuestionando lo que está pasando aquel día, cuando los hermanos están en un mover de Dios, cuando el Espíritu Santo se ha derramado y ellos empiezan a glorificar a Dios y a hablar las maravillas de Dios en idiomas, en lenguas, en idiomas extranjeros, las personas se quedan asombradas de lo que está pasando. Y Pedro tiene que venir a explicar lo que está sucediendo. Estas personas que estaban allí recibieron un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? El avivamiento trae un mensaje claro y contundente. El mensaje que trae un avivamiento o que se debe dar en una iglesia, en un pueblo que está realmente bajo el impacto de un verdadero avivamiento, es un mensaje cristocéntrico. Allí lo que se habló, lo que Pedro hizo fue colocarse en pie, encarar a la multitud
y comenzar a presentar a Cristo el Salvador. Los versículos anteriores dicen que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le predicó a una gran multitud de judíos, los cuales como 3,000 recibieron la palabra, se convirtieron y se bautizaron. El mensaje predicado estaba basado en Cristo y su obra salvífica. Cristo y su obra salvífica es suficiente mensaje para causar transformación, confrontación, transformación, regeneración en una vida, en una persona. La multitud, cuando escuchó este mensaje centrado en Cristo, Pedro les dice a ellos: este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes han crucificado al Salvador. Pedro les encara a ellos y la reacción de ellos, dice el texto que ellos fueron conmovidos profundamente. Una conmoción en ellos. En otra versión, en la Reina Valera, dice que fueron compungidos sus corazones ante la predicación centrada en Cristo. Solo hay dos alternativas. Ante el mensaje centrado en Cristo y su obra, el ser humano solo tiene dos opciones. Hechos capítulo 2 nos va a mostrar que estas personas, dice que fueron compungidos en sus corazones. Estas personas fueron tocados en lo más profundo de sus corazones, y ese toque trajo transformación, trajo arrepentimiento. Pero vemos que este mismo mensaje centrado en Cristo lo va a dar Esteban en el capítulo 7. Y los oyentes de Esteban reaccionaron de una forma distinta a la forma que reaccionaron los 3,000 que escucharon a Pedro. Los oyentes de Esteban en el capítulo 7 dice que se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. ¿Y por qué crujían sus dientes contra él? Porque el sermón de Esteban, el mensaje de Esteban, estaba centrado en Cristo, en su plan y en su obra salvífica, y cómo ellos se negaron a reconocerlo como el Mesías, como el Salvador, y lo llevaron a la cruz. Ante tremenda confrontación, el pueblo que escuchaba a Esteban, que también eran judíos, crujían sus dientes contra él. Les decía que el mensaje centrado en Cristo, el mensaje de un avivamiento, es un mensaje centrado en Cristo. Y un mensaje centrado en Cristo solo puede ocasionar una de dos cosas en el corazón del oyente. O la persona es conmovido desde lo más profundo de su corazón, porque es consciente de que es pecador, porque el mensaje centrado en Cristo tiene que encarar el pecado. Tiene que encarar el pecado. Tiene que mostrarle al hombre su pecado y mostrar a Cristo como la única alternativa, la única solución, el único camino, el único mediador, y que el ser humano es culpable delante de Dios. Ante esta afirmación, ante esta confrontación, el ser humano solo tendrá una de dos alternativas. O se conmueve profundamente para arrepentimiento, o cruje los dientes y se enfurece. Se enfurece porque le dará rabia saber que le digan en su cara: tú eres culpable delante de Dios, eres un pecador. Recibir la palabra, dice que ellos recibieron la palabra. En otra versión dice aceptaron la palabra, hicieron caso a la palabra. Amados, esto de recibir la palabra, creer la palabra, aceptarla, tiene grandes implicaciones. Tiene grandes implicaciones. No es simplemente el ejercicio de repetir una oración y ya. No. Aceptar el mensaje, como lo que hacen esas 3,000 personas, recibir el mensaje, hacer caso a la predicación,
al mensaje tiene implicaciones muy profundas que se van a ver manifestadas en los versículos siguientes. Dice que estas personas que aceptaron la palabra, que creyeron el mensaje, todos perseveraban en la doctrina. Es decir, ellos se dedicaban, dice otra versión, se dedicaban constantemente, se dedicaban o perseveraban asiduamente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles tenía como principal y gran objetivo dar a conocer a Cristo, apelando al testimonio directo de los testigos oculares, que eran los apóstoles, y de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos perseveraban no simplemente en sus propios parecer o en los planteamientos que una nueva religión les estaba presentando. Ellos perseveraban en las enseñanzas basadas en Cristo. Y fue tarea que los discípulos asumieron muy bien, porque el Señor les había dicho: por tanto, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Los discípulos se ocuparon en eso, en enseñarle a los nuevos creyentes todas las cosas que Cristo les había enseñado a ellos. La iglesia crecía, se edificaba. Esta perseverancia en la palabra, mis amados, tiene que ver con esa edificación de la iglesia, producto de la palabra de Dios. La iglesia ha de sostenerse por la palabra, no por los sueños, ni de las últimas profecías o revelaciones de hombres de este tiempo que se ufanan de conocer muchos misterios de Dios o de traer una nueva revelación. La iglesia ha de sostenerse a partir de la palabra. El mismo Pedro, que vemos aquí predicando, más adelante cuando escribe sus cartas, le va a decir a los hermanos: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La palabra, es la palabra en la cual la iglesia debe hacer énfasis. Allí está la edificación del creyente. Necesitamos volver a una iglesia bibliocéntrica, donde el mensaje esté basado en Cristo, su obra en la cruz. Ese mensaje de la cruz que muchas veces no se quiere predicar desde muchos púlpitos o no se quiere escuchar en muchas congregaciones, porque exige grandes cambios, tiene unas implicaciones, mis amados. Estos hermanos perseveraban. Un avivamiento tiene que llevarnos a que el mensaje sea centrado en Cristo. Y ese avivamiento en la iglesia hace que la iglesia persevere en la doctrina, en la palabra enseñada por los apóstoles. Esas palabras, esas profecías del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Otra cosa que pasaba, implicaciones de confesar a Cristo, de aceptar a Cristo, de creer el mensaje basado en Cristo, es que ellos tenían comunión unos con otros. Estaban en unidad, no en uniformidad. La uniformidad no vamos a poder obtenerla, pero sí la unidad. Hay diferentes maneras de pensar, de gustos en la congregación, pero estamos unidos siempre en Cristo. Nos une Cristo, el amor por Él, su palabra. Eso nos ha de unir. La iglesia permanecía unida en esa sola fe, producto de un mensaje centrado en Cristo. Cristo era el centro, lo que hacía que estos hermanos perseveraran, se mantuvieran, no se apartaran a pesar de las diferencias que pudiesen encontrar en el camino. Ellos continuaban. Dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles.
en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos. Se me corre esto. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Miren, es que la iglesia está unida por Cristo, es de Cristo, le pertenece a Cristo. Cristo vela por su iglesia. El Señor mantiene la unidad en la iglesia. Y en medio de un avivamiento no ha de manifestarse la competencia dentro del cuerpo de Cristo, sino una búsqueda común en mantener, en buscar, en procurar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Esa unidad va a ser reflejo de que Cristo está en medio de la congregación. Recordamos que el Señor Jesús, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús ora por los discípulos y aún ora por los que han de creer en Él por el testimonio de los discípulos. Y parte de su oración, Él siempre está insistiendo, rogando que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y es esa unidad que debe buscar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, hay una unidad en ellos. Aunque la iglesia se compone de muchos miembros, por muchos creyentes, cada creyente es diferente. La iglesia es diversa, tiene personas adultas, jóvenes, hombres, mujeres de diferentes estratos, pero esa iglesia que es diferente en cuanto a las personas, a las culturas, a las familias que la componen, esta iglesia debe permanecer como un solo cuerpo. Un verdadero avivamiento trae unidad al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se une. Y no solamente la iglesia local. Si una nación entra en avivamiento, una de las características que deberían evidenciarse sería la unidad. Ha de ser la unidad del cuerpo de Cristo. Ha de ser la unidad del cuerpo de Cristo, evidenciando que Cristo está presente. Cristo está presente, uniendo su cuerpo. ¿Y cómo lo une? Dándonos amor los unos por los otros, misericordia los unos por los otros, colocando en nuestros corazones tolerancia, empatía los unos por los otros, el respeto por los demás a pesar de la diferencia. Saber que nos une Cristo. Cristo nos une. Esta iglesia, había muchas personas, 3,000 personas, fuera de los que ya venían como creyentes. Y esta iglesia ahí estaba, con muchos tropiezos. Vamos a ver más adelante cómo esta iglesia, que es tan hermosa, vamos a verla con muchas dificultades de convivencia en algunos casos. Pero el hecho de que hayan problemas y dificultades de convivencia no quiere decir que no hubiese unidad en el cuerpo de Cristo. Cristo era el centro y los unía. Y podían enfrentar las diferencias, podían enfrentar los problemas, porque Cristo los unía, colocando de su gracia en cada corazón, su amor, colocando paciencia en cada uno, para que así nos soportemos los unos a los otros. Esta iglesia, estos hermanos, esta comunidad tenía, dice, todas las cosas en común, al punto de que en las casas compartían con los hermanos. Compartían, todos estaban asombrados. Las personas de afuera, también los que iban llegando, los que estaban dentro, se asombraban de todos los prodigios que se realizaban en nombre de Cristo. Y todo esto no era para la fama de un personaje,
para la fama de un hombre, de un predicador. Era para gloria de Dios. Este asombro hacía que hubiese en las personas una verdadera reverencia a Cristo. El cuerpo de Cristo se fortalecía. Las personas glorificaban a Dios al ver a los creyentes actuar. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Era como una iglesia que en medio del avivamiento se caracteriza por ser una iglesia solidaria. Eran generosos. Eran generosos. Otra característica que nos revela un avivamiento. La generosidad. Se cuidaban unos a otros. Dice que ellos compartían el pan. Tanto en las casas. Nos puede estar hablando de esa celebración, de ese compartir, de ese ágape entre las iglesias, esa comida fraterna, pero también nos está hablando y apuntando hacia la cena del Señor. Esos encuentros para fomentar la unidad, esos encuentros que fortalecen el cuerpo, que nos muestran como iglesia, que hacen que nosotros expresemos nuestro amor al prójimo en generosidad, también apunta a ese encuentro con el Salvador en la cena. Ellos compartían, eran generosos al compartir de sus propias, de lo que ellos tenían, sus pertenencias, la colocaban a disposición, al servicio de la comunidad. Sin descuidarse, sin olvidarse de ellos mismos, pero sí sabían que tenían una responsabilidad los unos por los otros. Como parte del cuerpo de Cristo, el llamado a cuidarnos, a hacer guarda de nuestro hermano, a conocer un poco de él, a involucrarlo, a involucrarnos en sus situaciones de calamidad, en sus situaciones de tragedia, en sus situaciones de dolor. En medio de un avivamiento, o una característica de un avivamiento, es que la iglesia se vuelve más generosa. La iglesia se cuida. Se cuidan unos a otros de muchas formas, de muchas maneras. Se expresan el cuidado, el amor. En cuarto lugar, ellos alababan y adoraban juntos al Señor. Ellos perseveraban, número uno, en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan o en esa generosidad, en el cuidado mutuo. Y también perseveraban en la oración, en la adoración al Señor. Y la adoración, amados, no son simples canciones. La adoración tiene que ver, la verdadera adoración tiene que ver con un estilo de vida, con un estilo de obediencia. La mejor, la más grande adoración, alabanza que un creyente puede dar es su vida de obediencia a Cristo. La iglesia se caracterizaba por buscar esto. Alababa a Dios en su obediencia. En su obediencia glorificaba su nombre. Hacía caso a lo que el Señor le decía, porque de nada sirve decir Señor, Señor en una alabanza y no hacer lo que Él nos manda. Entonces, cuando se manifiesta un avivamiento, una característica de un avivamiento es que la iglesia se une en la palabra, se une en la comunión, se une en el cuidado mutuo, se une en la adoración a través de una vida de obediencia a Cristo. Y cuando la iglesia se ocupa en adorar a Dios a través de su obediencia a Cristo, por medio de su palabra, van a haber unas consecuencias o unos resultados. Y esos resultados van a hacer que la sociedad va a ser impactada. La sociedad va a ser altamente impactada. Dice el texto que ellos entonces eran gratos para todo el pueblo. Otra versión dice que ellos gozaban de la estimación del pueblo. Otra dice que ellos eran agradables al pueblo. Pero ellos eran agradables
o gozaban de alta estima en el pueblo, no porque ellos se ocuparon primero en buscar agradar al hombre. No, ellos se ocuparon primero en buscar agradar a Dios. ¿Y cómo? A través de una perseverancia en su palabra, una vida de comunión, una vida cuidándose unos a otros y una vida de adoración a Dios. Y hemos dicho que la más alta expresión de adoración a Dios es nuestra vida de obediencia. Cuando la iglesia se ocupa primero de agradar a Dios, como consecuencia pueden haber dos cosas. Cuando la iglesia, cuando el creyente se ocupa en agradar a Dios, el creyente, la iglesia, puede ser perseguida. Porque agradar a Dios es decir, contra todas las corrientes paganas, contra todas las corrientes que buscan alejarme de Cristo, contra todos aquellos principios que me insisten en un cambio, contra todos esos principios que buscan corromper mi fidelidad a Dios. Entonces, cuando la iglesia se ocupa en agradar a Cristo, se van a levantar enemigos. Cuando la iglesia se ocupa en agradar a Cristo, van a haber personas que se van a sentir inconformes con la iglesia. Cuando la iglesia se ocupa en agradar a Cristo, se van a levantar persecuciones contra la iglesia. Cuando la iglesia se dedica a agradar a Cristo, también Dios hace que la iglesia gane el favor de otros. Y es mejor que la iglesia tenga el favor de los de afuera, el favor del pueblo, el favor del mundo, porque se ha ocupado en agradar a Cristo, a que la iglesia primero busque agradar al mundo para buscar conquistar el corazón de Dios. Esa no es la vía, ese no es el camino. Por lo menos el texto nos está diciendo que esta iglesia que estaba experimentando un mover de Dios, una manifestación especial, espontánea del Espíritu Santo moviéndose en ellos, esta iglesia lo que primero hizo fue buscar, trabajar en agradar a Cristo. Pedro no se reprime, Pedro no se llena de miedo. Pedro sale y expone la palabra centrada en Cristo, confronta a los oyentes. La iglesia se ocupa en vivir para Cristo. Y cuando la iglesia vivía para Cristo, Cristo hacía que la iglesia también obtuviera el agrado de los de afuera. Pero también la iglesia también fue perseguida. También es perseguida y también seguirá siendo perseguida, porque todo va a depender del propósito de Dios para la congregación en el tiempo que Dios ha decidido. Puede haber tiempo de persecución donde Dios mismo permite que por el mensaje de la iglesia sea perseguida, y gloria a Dios. Pero Dios mismo permite que por el mensaje de la iglesia obtenga y gane el favor de los de afuera, para gloria de Dios. En esta ocasión vemos una iglesia que se ocupa en agradar a Cristo, en vivir para Cristo, y Cristo es el que hace que gane el favor de los de afuera. Otra cosa que vemos como el texto nos va a mostrar, otra consecuencia, es que Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Dios es el que trae. La iglesia debe ocuparse en lo que le corresponde, vivir para Cristo, agradar a Cristo. ¿Cómo vive para Cristo la iglesia? ¿Cómo agrada a Cristo? Una iglesia que se edifica, es edificada cada día en la palabra, se ocupa de la palabra. Miren, los hermanos de Berea, dice que eran de un corazón muy noble y ellos se empeñaban todos los días en estudiar la Escritura para comprobar si lo que los apóstoles les decían era cierto. Una iglesia centrada en Cristo, que lo que le interesa, la tarea más importante es conocer la palabra de Cristo, su palabra. Porque de esa manera, ¿cómo yo conozco a Dios? Yo conozco a Dios por medio de su palabra. Si la iglesia pierde su base de la palabra, la iglesia perderá el norte. No sabrá cómo poder verdaderamente adorar y honrar a Cristo en todo lo que haga. Como consecuencia de todo lo que la iglesia hacía para Cristo, Dios permite que la iglesia goce del favor de los de afuera, pero también Dios atrae a los de afuera y añade y añade. La iglesia tiene una tarea. Su tarea es vivir para Cristo.
Glorificar a Cristo en todo lo que hagas, lo que sea que haga, un programa interno o externo, que lo haga para Cristo. Y cuando hacemos las cosas para Cristo, el Señor se encargará de los resultados. Nosotros sembramos, y no solamente sembramos la palabra cuando damos el discurso, nuestro testimonio es nuestra más grande predicación. Y esta iglesia, por lo menos la iglesia que estamos viendo allí en el capítulo 2, era una iglesia que predicaba no solamente con el discurso. Pedro pudo dar un gran discurso, pero el resto de la comunidad vivían la palabra. Vivían la palabra al punto de que las personas los estimaban, creían en ellos, los valoraban, los respetaban, y las personas querían llegar hasta acá. Dios los traía. Dios atraía a las personas, confrontaba a las personas a través del testimonio de la iglesia. Los que estaban destinados para salvación veían ese grupo de creyentes y de una vez eran atraídos porque ya estaban en el plan de Dios para salvación. Llegaban a la congregación, se sentían atraídos. Los que ya estaban destinados por Dios para salvación eran atraídos por el mensaje que la iglesia daba. El mensaje no del discurso del domingo, el mensaje que daba con su estilo de vida, con sus conversaciones afuera. La familia, cómo daba el mensaje. Los empresarios, cómo daban sus mensajes. Los que eran esclavos, cómo daban el mensaje. De tal manera que la palabra era predicada no solo por los grandes predicadores, sino por todos los hermanos, porque cada uno de ellos era un mensaje que testificaba con sus acciones que de verdad el evangelio es poder de Dios para salvación, que transforma vidas. Pero cuántas veces las personas no quieren llegar a la iglesia, no buscan nuestra iglesia, no quieren escuchar del Señor por el testimonio que da la iglesia, que dan los cristianos, que dan los predicadores. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no, nada que ver? Porque el testimonio que me ha dado mi familiar, mi abuela, mi tía, el vecino, el primo, el esposo, la esposa, el amigo, no es el mejor. El testimonio que me han dado ciertos cristianos me ha servido para que yo no quiera acercarme hasta donde ellos van. Si así como él son todos, si así como este cristiano son todos, yo no quiero ser cristiano. ¿Cuántas veces el mensaje de Dios, la palabra del Señor, es rechazada por personas que queremos ganar para Cristo? Por el testimonio que hemos dado nosotros. Es necesario que como iglesia del Señor, una iglesia que clama, avívanos Señor, reavívanos Señor, vuélvenos a dar vida Señor. Es necesario que esa iglesia que estamos clamando por un avivamiento, también tengamos que decirle, Señor, perdónanos por el mal testimonio que hemos dado. Y decirle a los amigos que todavía no conocen del Señor, perdónenos por el mal testimonio que como iglesia, que como predicadores, como líderes les hemos dado a ustedes, y eso ha interrumpido el proceso de acercarse ustedes al evangelio. Perdónenos. Pero sepa usted que no hay otro camino. Sepa usted que el mal testimonio que le haya dado un creyente no es argumento delante de Dios, no es justificación delante de Dios para que usted opte por no tener ese encuentro personal con Cristo. La salvación es algo tan personal, tan individual, que usted no se puede quedar parado, expectante, frustrado por el mal testimonio que alguien en su vida le haya dado. Acérquese a Cristo. Solo Cristo tiene la salvación. Solo Él transforma y Él cambia. Pero la iglesia es llamada a dar testimonio a la comunidad en la cual está inmersa. La iglesia está llamada a dar testimonio, y da testimonio a partir de su vida de obediencia a Cristo. Cuando la iglesia se ocupa en agradar a Dios, la iglesia va a dar testimonio. Porque esa iglesia que se ocupa en agradar a Dios va a tener como centro la enseñanza, la palabra, va a tener como centro y va a perseverar, va a insistir, va a permanecer en la comunión entre hermanos. Esa iglesia que se ocupa en agradar a Dios va a buscar cuidarse los unos a los otros y va a vivir para gloria y honra del Señor, alabándole con su estilo de vida, con su obediencia. Y esa iglesia
esa iglesia que busca agradar a Dios, Dios mismo hará que los de afuera se agraden. Y cuando los de afuera la persigan, cuando la iglesia es perseguida, Dios le da la fuerza a la iglesia para que se mantenga. Porque el mensaje de la cruz, ese mensaje es locura para los que se pierden. Ese mensaje es odiado por los que se pierden. Es un mensaje perseguido. La iglesia bajo avivamiento va a ser perseguida, pero también la iglesia bajo avivamiento va a ser respaldada por Dios. Por lo tanto, mis amados, clamemos por un avivamiento. Caminemos en pos de él, creyendo, conscientes de que el avivamiento no se decreta, no se programa. El avivamiento se derrama como un acto espontáneo de Dios. No podemos calcular los tiempos de cuándo va a suceder. No podemos programarlo, pero sí podemos esperarlo. No podemos programarlo, pero sí podemos pedirlo, clamarlo, clamar por él. Y mientras esto sucede, nos vamos preparando como iglesia con la palabra, para vivir de acuerdo a la palabra. No para que Dios lo derrame, sino porque él así manda que su iglesia ha de ajustarse a él, porque él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que su propósito máximo es vivir para él. Vivamos para el Señor. Llevemos un estilo de vida que glorifique a Cristo, que agrade a Cristo. Y él sabrá qué hacer con su iglesia. Él sabrá cuándo enviar ese avivamiento que esperamos, anhelamos que sea en nuestros tiempos. Anhelamos que sea hoy, pero que él nos dé la fuerza y nos dé la disposición para vivir como él quiere, para esperar ese avivamiento a la manera de Dios, no como nosotros queremos, recordando de que un avivamiento no viene, mis amados hermanos, para entretenernos. No, amados, un avivamiento no viene a entretener a la iglesia. No viene para que la iglesia haga un show, un despliegue de acciones que buscan levantar más la imagen de un hombre, porque están fuera de darle la gloria en primer lugar a Cristo, porque Cristo nos ha evidenciado allí. Que el Señor nos ayude. Inclina su rostro y pidámosle al Señor que sea Él, por su bondad y su misericordia, ayudándonos a mantenernos firmes, clamando y esperando cada día con fe, con confianza, con mucha paciencia, con mucha humildad. Estamos expectantes de lo que Dios quiera hacer. Estamos anhelando que el Señor traiga un despertar sobre nuestra denominación, sobre Colombia, sobre Latinoamérica, sobre el mundo. Que sea el Señor en su bondad, en su misericordia, manifestándose a su pueblo de tal forma que traiga esa santidad, esa pureza al interior de la iglesia. Y todo lo que pasa dentro de la iglesia sea aquello que atraiga a los que están fuera. Los que están fuera sean atraídos por el mismo Cristo al centro. Que los que están fuera, los que están en la periferia, fuera del cuerpo, sean atraídos al cuerpo de Cristo, en ese mover, en ese despertar que Dios ha de traer. Señor, te rogamos una vez más, reavívanos, Señor. No volverás a darnos vida. Reavívanos, Señor. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos, Señor, un despertar. Ayúdanos. Y que este avivamiento, Dios de la gloria, nos lleve de regreso a tu palabra, a la centralidad de tu palabra. Que ese avivamiento, Señor amado, muestre a Cristo, solo a Cristo. El centro, el protagonista es Cristo. Señor, que ese avivamiento, Dios de la gloria, conduzca a una vida en santidad. Podamos tener conciencia del pecado
y una conciencia en un Dios que es santo, santo, santo. Señor, que ese avivamiento, Dios de la gloria, nos permita, nos lleve a una vida, Señor, como iglesia en unidad. Nos lleve a permanecer unidos en honor a esa oración que tú hiciste en el Getsemaní. Que fuésemos uno, que tu pueblo, que tu iglesia sea una. Dios, una unidad donde el único centro, el único que brilla, el único protagonista es Cristo. Todos somos hermanos. Ese avivamiento, Dios, que cause una transformación en nuestra sociedad. Una sociedad que camina sin rumbo. Una sociedad que trata cada día de salvarse, pero se está ahogando en sus propios esfuerzos humanos. Esa sociedad, Señor amado, que quiere cambios, pero busca cambios en los lugares equivocados, en la fuente equivocada. Esa sociedad, Señor amado, que está ávida de conocimiento, pero buscan el conocimiento en otro lado. Un conocimiento que los envanece y que cada día los hunde en su propia locura. Señor, trae un avivamiento. Avívanos, Señor. Reavívanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, gracias por la palabra en esto que hemos venido meditando de Renuévanos, Señor. Ese llamado a poder ser testigos y que ese evangelio es lo que en realidad debe transformar nuestra vida y llevarnos a vivir de una manera diferente, y de esta forma el Señor hará su obra entre todos los que tenemos alrededor. El Señor irá impactando, como lo decía J.I. Packer en su definición de avivamiento. Cuando entran los de afuera dicen: en verdad Dios está aquí. Esa es la verdadero avivamiento, vivir el Señor, y los de fuera quedan impactados por esa vida de la iglesia, y así vamos cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado. Esta ha sido una oportunidad para meditar en este llamado del Señor. Desde el Salmo 85 venimos meditando en este llamado y en esta oración que viene levantando la Iglesia Presbiteriana Cumberland en el mundo. Renuévanos, Señor. También esta es una oportunidad, pastor, para hacer un cierre de un ciclo que hemos venido desarrollando ya por 3 años. Marzo de 2020. 3 años en los que iniciamos todo este camino juntos de proclamar la palabra del Señor a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, también hemos incursionado en Facebook y en otros escenarios donde el Señor nos ha permitido, y en otras redes sociales. Así que muy agradecidos con el Señor por esto que nos ha permitido. Pero, pastor, hay un cambio pues en todo este trayecto, y es que a partir del próximo domingo 7 de mayo las transmisiones ya serán en vivo. Hasta el día de hoy las transmisiones dominicales han sido pregrabadas. A partir del próximo domingo 7 de mayo las transmisiones de nuestros cultos ya serán en vivo. De manera, pastor, que muy agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos ha dado de caminar juntos por estos 3 años larguitos que nos ha permitido caminar y poder exponer la palabra de Dios. Gracias al Señor y gracias por acompañarnos en todo este tiempo. Pastor, para mí ha sido un gusto y una experiencia que ha traído mucho crecimiento a mi vida, trabajar a su lado durante estos 3 años, domingo a domingo, allí haciendo estas grabaciones, preparándonos, estudiando juntos. Ha sido una experiencia de mucho crecimiento para mi vida. Así que extrañaré estar por acá, pero ahí ocasionalmente nos estaremos viendo, porque ya cada uno estará desde la iglesia transmitiendo en vivo. Por lo tanto, pues, pastor, gracias por haberme abierto las puertas en este espacio, en este escenario, en este canal, para que juntos lleváramos la palabra del Señor a todas estas personas que cada domingo nos están escuchando, más que a nosotros, escuchando la palabra del Señor. Así es. Y ha sido 3 años de poder comunicar la palabra del Señor, transmitirla, y esto solamente produce gratitud.
El pastor es el pastor de la iglesia presbiteriana Cumberland en Samaria, así se llama, aquí en la ciudad de Cali, y él continúa siendo pastor de esta congregación y cada domingo estará en su iglesia predicando la palabra del Señor, y nosotros continuaremos aquí en la iglesia presbiteriana Cumberland Central. Pastor, gracias a todos ustedes que nos han venido acompañando. Seguimos firmes todos los domingos, 10 de la mañana nos estaremos encontrando. Será nuestra cita en vivo, 10 de la mañana todos los domingos a partir del 7 de mayo. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y que la gracia de Dios me les acompañe y dirija. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria.